noches tengan todos, me da mucho gusto darles la bienvenida al noticiero de Emisión Semanal. Además les agradezco en nombre de todo el equipo la sintonía que nos han regalado durante estas 4 semanas que llevamos al aire. En los próximos 30 minutos haremos un análisis de las noticias más importantes ocurridas en los últimos 7 días. Comenzamos. En una locución marcada por la búsqueda de consensos y la modernización administrativa, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó una serie de medidas que buscan reconfigurar el panorama económico y laboral del país. Desde la reforma tributaria hasta el futuro de los activos estatales, el Ejecutivo traza una ruta que convoca tanto al sector privado como a la juventud. El primer gran eje se centra en el trabajo. Rodríguez anunció la instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral, un espacio que integrará al Estado, empresarios y trabajadores para discutir la seguridad social y una constituyente laboral, pero sin duda la expectativa mayor se centró en el bolsillo de los venezolanos. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad, mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. Para entender la magnitud del anuncio debemos mirar hacia atrás. Han pasado más de 4 años desde que se decretó el último aumento del salario mínimo en el país. Fue el 16 de marzo de 2022, cuando el monto se fijó en 130 bolívares mensuales, equivalentes para ese entonces a $30. Esa cifra representaba un respiro momentáneo. Hoy, tras la devaluación y la inflación, esos 130 bolívares se han convertido en un monto simbólico. Gremios y sindicatos señalan que dicho monto no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la población, obligando al Estado a depender de bonificaciones externas para sostener el ingreso integral. La mandataria encargada también instaló la Comisión para el Diálogo Laboral, en la que participará el Estado, el sector privado, trabajadores y pensionados del país. Esto a fin de consensuar un nuevo modelo de poder adquisitivo. Por otro lado, promulgó la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. En su artículo 6 me da facultades para la eliminación de trámites innecesarios, me da facultades para reducir plazos que deban reducirse, me da facultades para agilizar todos los trámites que a lo largo de la historia, lo digo con responsabilidad, atropellan al ciudadano y a la ciudadana. Es una ley de justicia para los venezolanos y para las venezolanas. Asimismo, el Ejecutivo llamó a construir un Estado digital y profesional, haciendo énfasis en el retorno de los jóvenes migrantes. En paralelo, se revisará el patrimonio público mediante una comisión que determinará cuáles activos del Estado son estratégicos y cuáles podrían abrirse a nuevas formas de gestión, exceptuando el sector hidrocarburos. La recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero y que son del pueblo de Venezuela se destinarán inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería que permita y garantice dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. E inmediatamente rehabilitación de la infraestructura básica, electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales. La mandataria encargada también ordenó la activación inmediata del Consejo Nacional de Economía Productiva para reformar el sistema tributario. Asimismo, el sector inmobiliario está bajo la lupa, por lo que solicitó a la Asamblea Nacional reformar las leyes de arrendamiento, prometiendo garantías para los propietarios. Igualmente, pido a la Asamblea Nacional, una vez más, reforma de leyes relativas al mercado inmobiliario. Se estima que 500.000 de viviendas están congeladas. Yo pido que se pongan a disposición del mercado inmobiliario y que quienes van al mercado inmobiliario se les brinde las garantías del Estado venezolano
para que esos inmuebles gocen y puedan estar a disposición de los jóvenes de nuestra patria. Con la promesa de un incremento salarial responsable y una gran peregrinación nacional convocada para finales de mes, el gobierno busca calmar las aguas de un sector laboral que vive sin aumento desde el ingreso mínimo desde 2022. La pregunta para este 1 de mayo no es solo cuánto será el incremento, sino si será suficiente para recuperar el poder adquisitivo. Luego de este anuncio, Caracas y varios estados del país se convirtieron en el escenario de dos visiones que tomaron las calles de manera simultánea. Por un lado, sindicatos de trabajadores, jubilados, pensionados y sectores estudiantiles se movilizaron desde la fuente de Plaza Venezuela para exigir mejoras salariales laborales y becas dignas. En paralelo, simpatizantes del gobierno convocaron a una gran movilización nacional para celebrar el aniversario número 20 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, una jornada que buscó reivindicar el poder comunal y la paz social bajo la consigna de democracia participativa. Y el sector estudiantil universitario también dijo presente porque aseguran que la situación ha influido en su desarrollo académico. Finalmente, dirigentes sindicales y representantes gremiales anunciaron una concentración el próximo jueves 16 de abril frente a la Embajada de Estados Unidos acá en la capital. Y durante la semana que culminó también fue aprobada en segunda discusión la Ley Orgánica de Minas. El ahora instrumento legal reemplaza el decreto con fuerza, rango y valor de Ley de Minas del año 1999. Se declara aprobada por unanimidad la segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica de Minas. En consecuencia, se declara sancionada la Ley Orgánica de Minas y se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. Les agradezco profundamente a la Comisión Especial que se encargó de la redacción de la ley, a las consultas profusas que se hicieron por todo el territorio nacional. El texto, iniciativa del Poder Ejecutivo, fue presentado en informe parlamentario con 130 artículos y fue aprobado con 131. Pero ¿cuáles son los principios de esta nueva norma? Preste atención, se lo vamos a explicar. Establece que el derecho de propiedad de los yacimientos recae solo en la República. Estipula además que la gestión y rectoría de los recursos minerales competen solo al Gobierno Nacional a través de la cartera correspondiente. Propone además la creación del Fondo Nacional Minero con el propósito de obtener los recursos destinados a proyectos sociales y económicos para el desarrollo de las áreas de actividad minera. Y sobre los minerales radioactivos, por razones de interés público, reserva solo al Estado la potestad de la actividad primaria, su aprovechamiento, beneficio y comercialización. En la misma sesión ordinaria, el pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional designó a los nuevos titulares de dos instituciones clave del Estado, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Tras la dimisión de Tarek William Saab, el pasado 25 de febrero, el abogado Larry De Boe Márquez fue ratificado como fiscal general titular. De Boe venía desempeñándose como fiscal encargado desde la salida de Saab y anteriormente ocupó cargos de relevancia internacional como el de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Durante su juramentación prometió trabajar por una nueva justicia penal y un sistema cónsono con el Estado de Derecho. Juro ante esta soberana Asamblea Nacional y ante nuestro pueblo cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes relacionadas con el ejercicio. Y en un movimiento que sorprendió a diversos sectores, la abogada y académica Egle González Lobato fue designada como defensora del pueblo. Sustituye a Alfredo Ruiz, quien también renunció en febrero. González Lobato, conocida por su trayectoria en temas electorales y académicos, juró mantener las puertas de la institución abiertas para todos, enfocándose en la protección de los sectores más vulnerables. Las puertas de la Defensoría queden abiertas para nuestra gente.
Estas designaciones no son un mero trámite administrativo, responden a un contexto político de reconfiguración interna bajo la gestión de Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada. Bien, hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos, las lluvias causaron estragos en varios estados del país. Venimos con esto y más, sigan allí. También fue noticia. Delcy Rodríguez visitó Granada en su primera visita oficial como presidenta encargada. Trinidad y Tobago enviará una delegación a nuestro país para impulsar las negociaciones binacionales. ConocoPhillips envió un equipo de técnicos a Venezuela para evaluar oportunidades de inversión petrolera y de gas natural. Durante el primer trimestre de este año, el país acumuló una inflación del 71,8% según cifras del Banco Central de Venezuela. Gracias por seguir con nosotros. Ahora les contamos que las precipitaciones de las últimas horas han puesto en alerta a los organismos de gestión de riesgo en gran parte del territorio nacional, desde la región andina hasta el oriente del país. En el municipio San Judas Tadeo del estado Táchira, un alud de lodo y piedra generó el desalojo de 4 familias y mantiene incomunicadas a 140. Los adultos mayores fueron los más afectados con el movimiento de tierra. Las precipitaciones se mantienen en la zona. Afortunadamente no hubo víctimas. Las autoridades activaron un plan de búsqueda de las personas afectadas. Estamos aquí bajando de la aldea de Mata de Guineo, evacuando a este señor, al señor Rodríguez, que fue la persona donde perdieron todo, casa, enseres y hasta vehículos. Gracias a la población que con todo el cariño del mundo nos está colaborando para poder hacer este rescate. Y el estado Mérida permanece bajo vigilancia constante luego de un periodo de lluvias ininterrumpidas. Las autoridades regionales han intensificado el despliegue de planes preventivos y monitoreo en los sectores de mayor vulnerabilidad para salvaguardar a la población. Las autoridades señalaron que los diferentes ríos y quebradas, así como en los caños que están ubicados en el eje panamericano, han tenido que realizar constantes trabajos de mantenimiento para evitar daños mayores cuando se presenten lluvias intensas. Nos trasladamos ahora al oriente del país, específicamente al estado Monagas. Allí al menos 13 viviendas del sector Brisas del Morichal, en Maturín, se vieron afectadas por lluvias y fuertes ráfagas de viento. Habitantes de este sector señalan que las 13 viviendas, al menos 5 de estas, están en situación crítica. Escuché fuertes vientos, fuertes lluvias y escuché muchos gritos de mi vecina, la cual el techo se le desplomó y cayó justamente en la guaya de mi casa. Fueron aproximadamente 5 o 6 láminas que se fueron para otro lado. También vivimos fuertes cuestiones de la luz, muchas explosiones aquí en el sector. En nuestra capital, el gobierno nacional desplegó trabajos de mantenimiento en 4 quebradas ubicadas en distintas parroquias como parte del plan Lluvias 2026. Con estas acciones buscan atender puntos críticos de desborde mediante la recolección de desechos, escombros y sedimentos, así como saneamiento y desmalezamiento para el despeje de sus cauces. Y si hablamos de Medio Oriente, el evento central de los últimos días fue la reunión de alto nivel en Islamabad, Pakistán. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, encabezó una delegación que buscaba transformar el cese al fuego temporal en un acuerdo de paz duradero. Sin embargo, las conversaciones colapsaron este domingo. El punto de ruptura: Estados Unidos exigió la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz y el fin total del programa nuclear iraní. Irán, por su parte, acusó a Washington de imponer exigencias excesivas y se retiró de la mesa tras 21 horas de negociaciones fallidas. Ambas delegaciones abandonaron Pakistán hoy, dejando el conflicto en un punto diplomático muerto. Ante el fracaso de las conversaciones, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo naval total contra los puertos iraníes que comenzará este lunes. Y para entender en qué punto estamos respecto a la situación en Medio Oriente, hay que recordar que el conflicto estalló en febrero con ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra infraestructura nuclear y militar iraní. Durante estos eventos murió el líder supremo Ali Jamenei
Irán respondió con ataques a bases estadounidenses en la región, escalando a una guerra regional que ahora Trump intenta ganar mediante una combinación de fuerza naval y presión diplomática extrema. Y la tregua técnica de 2 semanas sigue vigente en teoría, pero con el anuncio del bloqueo naval y la retirada de los diplomáticos en Islamabad, el riesgo de que los combates a gran escala se reanuden en las próximas 48 horas es máximo. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa en el noticiero de Emisión Semanal. Cuando regresemos, tras 10 días en el espacio, Artemis II regresa a la Tierra y hace historia. Venimos con esto y más. También fue noticia. Más de 180 cilindros de gas explotaron en el sector El Chuchango en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes. 5 pescadores fueron rescatados en alta mar tras quedar a la deriva en el Golfo de Cariaco, estado Sucre. Autoridades sanitarias alertaron sobre la comercialización ilícita de varios lotes de medicamentos Imfinzi por no poseer regulación sanitaria en el país. Por tercera vez en los últimos 4 meses ajustaron las tarifas en los peajes. El exitoso amerizaje de la nave Orión en el Océano Pacífico no es solo el fin de una travesía, es la confirmación de que el puente entre la Tierra y la Luna ha sido reconstruido. Artemis II ha certificado que estamos listos. Con el éxito de esta misión, el camino hacia el polo sur de la Luna queda despejado. Ya no hablamos de proyecciones o pruebas, pues el regreso seguro de Orión nos sitúa en la antesala de ver quizás muy pronto la primera huella humana sobre la superficie lunar en este siglo. Tras completar su viaje orbital alrededor de nuestro satélite, el regreso de la tripulación de Artemis II marca un triunfo histórico para la ingeniería aeroespacial, validando de forma definitiva que los sistemas de transporte para el espacio profundo son hoy por hoy una realidad operativa y segura. El análisis técnico tras el regreso destaca la precisión de la maniobra de reingreso. Al utilizar la técnica de salto atmosférico, la cápsula Orión logró disipar temperaturas extremas de más de 2.700 grados Celsius y reducir la carga de gravedad sobre los astronautas. El escudo térmico, la pieza más crítica de esta fase, cumplió su función sin fisuras, garantizando que el interior de la cabina permaneciera intacto mientras la nave cruzaba la atmósfera a más de 40.000 kilómetros por hora. Y más allá de la tecnología, uno de los grandes éxitos de esta misión se evidencia en el factor humano, sin duda, pues la tripulación regresó en perfectas condiciones, demostrando que los sistemas de soporte vital son capaces de proteger nuestra biología frente a la radiación y el vacío del espacio exterior durante misiones prolongadas. Este hito elimina el último obstáculo logístico para la siguiente fase del programa. Por todo lo anteriormente descrito, Artemis II marcó un antes y un después en la era de la exploración espacial. Bueno, en los deportes, el duelo de leyendas de la Liga Monumental fue un éxito total y usted lo vio por las pantallas de Televen, que está en todo. En el estreno de este nuevo campeonato en formato de entretenimiento, los Navegantes de Caracas se coronaron campeones de la primera edición de este juego de exhibición tras vencer 16-11 a los Leones del Monumental. El evento combinó el deporte de alto nivel y contó con la presencia de leyendas del béisbol como Omar Vizquel, Carlos Zambrano, el Big Papi, David Ortiz, entre otros. Y en
En 2026, Televen revoluciona nuevamente a la televisión. Bajo el concepto Televen está en todo, nuestro primer encuentro con anunciantes presentó un ecosistema multimedia diseñado para acompañar al venezolano en cada pantalla, desde el televisor de su sala hasta el móvil en su bolsillo. La confianza es nuestra base. El noticiero evoluciona con este espacio precisamente que nos permite desarrollar una narrativa ágil que segmenta la información tanto para redes sociales como para nuestra señal abierta. A esto sumamos ADN Venezuela, una nueva apuesta que recorre el país para mostrar el éxito, la cultura y la esencia del venezolano y sus valores. El estreno de Código 360 sacudirá el periodismo de investigación al buscar respuestas directas a las inquietudes de la ciudadanía. Además, con Clic Financiero conoceremos la economía en la cotidianidad, ofreciendo asesoría y análisis útiles para el día a día del consumidor. Son espacios frescos, modernos y con una estética de vanguardia al que se suma Erika de la Vega con su programa En Defensa Propia. El 2026 también es el año del fútbol con la exclusividad, escuche bien, de la Copa Mundial de la FIFA. Garantizamos audiencias masivas y una pasión que ya estamos construyendo. En Televen, la apuesta también se centra en la creación y difusión de contenidos de gran valor que trasciendan la pantalla, rescatando los principios fundamentales que definen nuestra identidad. Información veraz, identidad país, economía y la emoción del deporte mundial. En 2026 Televen no es solo un canal, es el punto de encuentro donde Venezuela entera pone su mirada. El éxito alcanzado en esta presentación es un reflejo del respaldo sostenido de los anunciantes, quienes a lo largo de los años han elegido a Televen como su principal aliado estratégico. Los invitamos a ser parte del año más ambicioso de nuestra historia, porque hoy más que nunca Televen está en todo. Hasta acá el noticiero de Emisión Semanal. Los esperamos el próximo lunes a las 10:30 de la noche, una cita para analizar los 7 días de noticias. Que tengan una feliz noche y un descanso reparador.